Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6:31 minutos. Bienvenidos, gracias por acompañarse de nuestra señal, como siempre. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad y ese privilegio, le llamo yo, de estar con ustedes todas las mañanas, amanecer y por supuesto siempre con esa inyección de capital, de energía positiva que debe de caracterizarnos a todos los salvadoreños. Bienvenidos, vamos a una edición más de su programa Diálogo 21. Vamos de inmediato a conocer algunos puntos de vista importantes relacionados con el quehacer de la actividad jurídica de nuestro país y especialmente en materia de seguridad. Esta mañana ya se tiene el reporte de parte de la policía que tras el régimen de excepción van alrededor de 31.024 capturas de lo que hasta este momento se reporta, último reporte, mejor dicho, de la Policía Nacional Civil, es decir, al 16 de mayo. 31.000 y ya se suman 24 más, según tengo el dato acá que se me ha puesto en mis archivos. Así es que este es un tema bien importante. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro amigo, el doctor Francisco Bertrán Galindo, que abogado constitucionalista, experto también y conocedor en temas de seguridad, con quien vamos a hacer un análisis de país en estos y otros temas que he mencionado. Bienvenido, doctor, buenos días, qué gusto tenerlo acá en el programa y sobre todo también verlo con muy buena salud. Bienvenido. Buenos días, Ernesto, la verdad que es un gran gusto y le agradezco, es un honor. Y pues bueno, creo que vamos a tener plática interesante estos 45 minutos. Sobre todo cuando se trata de hacer una lectura específica de este régimen de excepción que ha dejado consigo la cantidad de personas capturadas y que a la par subyace también una serie de cuestionamientos por parte de algunas ONGs que consideran que se cometen ciertas violaciones al no tenerse algunos reglamentos o la aplicación de ciertas metodologías que permitan de alguna manera clarificar muy bien quién es delincuente y quién no lo es. Un régimen de excepción, desde luego, por algo lo establece, ¿no? Las reglas, las leyes como que se hacen a un lado y lo importante es atacar directamente fenómenos como el que en este caso bien positivamente la población ha visto, que es precisamente la captura de delincuentes calificados ahora como terroristas. Bueno, digamos que lo que pasó hace 2 meses casi, el fin de semana ese, que hubieron las 80 muertes, claramente exigía una respuesta. Y creo que el Ejecutivo, el presidente y los ministros escogieron irse por la vía de la excepción y capturar con un artículo que ya estaba desde antes, porque no hubo una reforma legal en ese sentido, ya estaba desde antes y había una resolución de la Sala de lo Constitucional anterior que sostenía que los pandilleros eran terroristas y que se le aplicaban las condiciones de terrorista. ¿Qué significa aplicar las condiciones de terrorista? Es que lo pueden sancionar por la sola pertenencia. Esta es una diferencia en relación a todo el Código Penal. El Código Penal castiga el que uno haga algo y que ese algo se cometa en un delito. Pero la pertenencia a una organización, sin que le prueben acciones concretas de delitos específicos, normalmente ha habido una especie de resistencia a aplicar ese tipo de derecho. No obstante que la Sala de lo Constitucional habilitó para eso. Pero el punto es que el gobierno no lo utiliza en su momento y decide hacerlo en el marco de un decreto de excepción. Un decreto de excepción que ha sido aplicado bastante puntualmente. Creo que la mayoría de la ciudadanía no ha sentido
el régimen de excepción, porque no es que se hayan reprimido manifestaciones, no es que se hayan invadido reuniones políticas o religiosas, eso no ha existido. O sea, hay que decirlo con propiedad, porque hay quienes creen que detrás de todo esto lo que venía era eso, y lo que hemos tenido es... Bueno, eso es lo que hemos tenido. Hay temores, ¿verdad? Porque obviamente... Que trascienda a otros niveles. La parte opositora de alguna manera siente que el instrumento puede ser utilizado para, especialmente algunas reformas que se dieron dentro del estado de excepción, como era el poder meter preso a periodistas que hagan elogio o que transfieran o digan mensajes de la pandilla. Ese tipo de disposiciones son verdaderamente problemáticas porque quedan a criterio del funcionario administrativo si el periodista está haciendo o no un delito. Entonces, claro, periodistas como los que tenía el Faro, por ejemplo, que creo que contestúan ahí, pero al final, ¿qué es lo que ha sucedido? El Faro ha terminado desestructurando todas sus oficinas. Muchos de ellos están en México, otros están en Costa Rica, otros están en Estados Unidos, es decir, le generó una dispersión de la estructura. Porque como usted sabe, ese periódico fue desde siempre uno de los más denunciantes de acuerdos con pandillas, cierto tipo de arreglos en el Ejecutivo, etc. Sí. Entonces, entró en una especialización de investigación en ese tema muy específico. Usted recordará que el Faro inclusive llegó a ser el que primero informa la tregua que se firmó en el gobierno del presidente Funes Munguía Payés. Es donde publica el acuerdo que Munguía Payés había hecho, donde le transfería dinero a las familias de los pandilleros y habían hecho un acuerdo. Bueno, desde entonces vienen ellos con eso. Y ahí tienen unos periodistas que han escrito libros sobre este tema de la pandilla. Entonces, vaya, pero este tipo de gente se vuelve como inoportuna en estas condiciones y les toca salir. Eso es un problema, porque todos los medios se fijan en los estados de excepción en los derechos humanos. Entonces, cuando ya ven que el derecho de la prensa, el derecho de la libre expresión se está conculcando o se está amenazando, entonces los organismos internacionales empiezan a reclamar a los gobiernos que por qué lo está haciendo, que por qué está siguiendo, etc. Este es el grave problema de los estados de excepción, y yo en lo personal comprendo por qué lo pidió el Ejecutivo, pero como ya lo dije antes, el gran problema de actuar con esa fuerza que lo ha hecho el Ejecutivo es que muchos casos de los que están allí están en el límite o realmente son inocentes o no están cumpliendo el criterio de pertenencia a las pandillas. Entonces, eso a la larga se termina revirtiendo contra el mismo gobierno. Y usted lo puede ver, yo he venido sosteniendo esta tesis después de ver lo que le pasó a Pinochet, lo que le pasó a Fujimori, lo que le pasó inclusive aquí a Munguía Payés. Es decir, todos estos funcionarios que se dedican a hacer grandes persecuciones de políticos y algunos con éxito, como el caso de Fujimori, por ejemplo, que logró hacer desaparecer a Sendero Luminoso. El problema es que cuando pasan los años, la gente olvida eso porque da por sentada su tranquilidad, pero los que fueron víctimas de la política no dan por sentada. Entonces empieza un problema de continuar y al final tenemos a Fujimori preso, a Pinochet lo metieron preso, al general Munguía Payés está preso. Es decir, cuando los funcionarios se meten a jugar este juego, les va bien por un momento, pero después, doctor, si no tienen cuidado... Interesante es el elemento que usted me está poniendo sobre la base del análisis que estamos haciendo, pero que también me lleva a hacerle la pregunta que muchos también se están haciendo. Dígame usted, si no fuese así, ¿de qué forma parábamos este problema? Es una pregunta que
voy a ponerme en el papel del salvadoreño promedio. Lo ideal hubiera sido esa misma medida, ¿verdad? Sí. El régimen de excepción. El régimen de excepción, porque ¿por qué lo necesita el gobierno? Fundamentalmente lo necesita porque le da 15 días para presentar el reo ante juez. Normalmente tiene 72 horas, pero si va a hacer muchas capturas, no hay capacidad instalada para poder diligenciar los juicios a nivel de fiscalía y presentarlos a los juzgados en 72 horas. Entonces, lo que realmente el gobierno necesita es ese compás de espera que le da el estado de excepción, que le da 15 días para presentar a juez. Y eso para ellos era fundamental. Y yo lo entiendo perfectamente, porque procesar ese nivel de denuncias era imposible en 72 horas. Así es. Y sin pretender de alguna manera condenar sin haber sido vencido en juicio muchos, la población esto lo ve con mucha simpatía. El hecho de saber de que ahora en aquellos lugares donde predominaban ciertos sujetos calificados como terroristas y que de alguna manera basta ver su, digamos, personalidad para saber qué tipo de personas eran, están muy contentos y esto lo podemos recoger en el diario vivir. Sí, yo he conversado con personas de distintos medios y efectivamente las comunidades están sintiendo el beneficio de esta captura, ¿verdad? Y hay como más tranquilidad. Ahora, yo lo que quiero alertar es el peligro de las cosas mal hechas. ¿A qué me refiero con esto, Ernesto? La mayoría de esta gente va a terminar saliendo en cuestión de un año, ¿verdad? Porque la investigación de la policía va a tardar un año para tratar de probar a los jueces. Pasando el año, muchos de esos casos no van a tener pruebas suficientes y los van a tener que liberar. Al liberarlos dentro de un año o dentro de 6 meses, dependiendo, estos van a regresar a esas comunidades. Y lo que hemos visto en experiencias anteriores, por ejemplo, cuando se declaró inconstitucional la ley antipandilla en el gobierno de, no sé si de Saca o de Francisco Flores, cuando se declara inconstitucional, la policía sale de las zonas que tenía controlada, oígase La Campanera, las colonias de Tonocatepeque, y la pandilla regresa a ese lugar. ¿Y qué hace en cuanto llega? Empieza a justiciar a todos aquellos que ellos habían entendido que habían cooperado con la policía. Entonces, si se repite el fenómeno de que la policía no logra sostener los territorios y las pandillas que van saliendo de la cárcel van y retoman las mismas condiciones que tenían, vamos a volver a vivir un fenómeno de venganza y de intimidación nuevamente a estas colonias. Entonces, por eso le digo, lo que a mí, mi temor no es que tenga las facultades que tiene, eso creo que las necesita, es un elemento que le ayuda y está bien, mientras lo haga legalmente no le veo cuál es el problema. El problema mío está en que si la política no se sostiene el tiempo necesario para que se dé el cambio social en las comunidades, el problema lo vamos a tener de aquí a 2 años. Debe recurrir a otros elementos como lo explican algunos especialistas en la materia, ¿verdad? Cuando estudian el fenómeno desde las causales sociales, ¿verdad? Claro. Que es el tema de la pobreza, que es el tema de la inclusión, es el tema del empleo, de aquellas condiciones que de alguna manera eviten el ocio y que permita que este fenómeno se vuelva repetitivo, ¿verdad? Y hay un tema ahí dentro de eso, perdón, que el Estado, cuando estoy hablando del Estado, estoy refiriendo a somos todo. todos, sí. El Estado se haga presente en las comunidades, porque es un Estado ausente. Y al estar ausente, entonces alguien llena ese vacío, y ese alguien es, si es un pueblo de la frontera, el crimen organizado. Si es una colonia en la periferia de San Salvador, la pandilla. Entonces, el Estado tiene que lograr demostrar que tiene presencia real, no nominal, real en el todos territorio. Los territorios. Sí. ¿Qué tan certero puede ser su tesis de que pueden a la vuelta de la esquina
usted hablaba un año que podrían salir cuando no se encuentren algunas pruebas de algunos. Yo no diría de algunos, no todos. Algunos hablan de un 2%, 1% de los 32.000 que hasta este momento, 30.000 que han sido capturados, doctor. Un elemento. Pregunto. No sé, fíjese doctor, que el punto está en que por la velocidad de la captura y la necesidad de presentar a jueces, la herramienta que ha usado la Fiscalía es acusar por la pertenencia. Es decir, en muchos casos no ha logrado sumarle a la pertenencia individualización de delitos. Entonces, esos, por ejemplo, es muy probablemente salgan. Pero jurídicamente eso la sala, perdóneme, no sé si estoy pecando de ignorante, pero la sala desde un principio, cuando calificó y legitimó el término de terrorista, es que era terrorista. Era lo que yo le decía, es decir, con solo el hecho de la pertenencia a un grupo. Yo fui funcionario de seguridad, y la verdad, ese era mi análisis y esa es mi conclusión también, que la pertenencia debía castigarse, porque si no se castigaba la pertenencia, la complicación de probar la ejecución de un delito concreto se vuelve más compleja. Y más compleja. Entonces, ¿están en lo correcto ahorita? En mi teoría sí. El problema, ¿cuál es? Lo que le estoy diciendo. Sí, exacto. Es que en el órgano judicial y en esta lógica de los derechos humanos hay mucha militancia, y esa militancia dura más que la crisis. Entonces, lo que vamos a empezar a ver de aquí a 6 meses es muchos reclamos de que este tipo de personas, la sola pertenencia no es delito. Entonces va a venir una corriente, yo ya la estoy viendo venir, que la sola pertenencia, si no se prueba la comisión de un delito adicional, no es delito. Ok, entonces, corría sobre ese análisis. Se recuerda que usted decía de que, y le hice la pregunta, que qué tan certero podría ser, o certera esa predicción de que los casos podrían revertirse en cuestión de un año, decía usted. ¿Sí? Pueden 6 meses, un año. Partamos, pero es que, ¿será que estamos ignorando de que hubo un cambio dentro de toda la estructura de designación de nuevos administradores de justicia, de jueces? Hoy tenemos jueces diferentes. Claro, los jueces de hoy están puestos bajo la línea hasta donde yo voy a recoger un poco decir. Ahí es donde yo... ¿verdad? Aquí decía un diputado, y lo voy a tomar así, no son palabras mías y si me equivoco un poco, decía un legislador, doctor, decía un legislador, aquí el país ha cambiado, no lo han entendido la oposición, aquí tenemos a un ejecutivo a quien tenemos que apoyar, una sala que está, a una Corte Suprema de Justicia que está en la misma línea de cambiar este país, y nosotros como Asamblea Legislativa también, no digamos el sistema judicial también. Mire, entonces, esa es la situación que tenemos hoy. Así estamos hoy, ese es el retrato. Usted póngase a pensar y reflexione sobre los ejemplos que yo le mencioné. Claro. ¿Por qué cree que Fujimori cae? Fujimori era queridísimo. Lo religieron, la gente estaba feliz con Fujimori, les había quitado Sendero Luminoso, les desarmó todos los grupos guerrilleros que habían, los tenía presos o se habían muerto. Capturó a Abimelec era el mero jefe, hasta lo exhibió en la jaula, ¿se recuerda? En una jaula y todo, a la esposa de él, en fin. Sí, Abimelec. Todo eso. Jefe del Sendero. Y sin embargo, 2 años, 3 años, ¡pum!, preso. Ahí está, que no lo quieren dejar salir. ¿Por qué? Porque en medio de estos procesos se hacen cosas mal hechas. Y esas cosas mal hechas ahora no se notan, pero en el correr del tiempo empiezan a ser notorias. Y como le digo, el problema, esta es una discusión relevante entre lo que es militancia o es simpatía. La gente puede estar simpáticamente a favor de lo que está pasando con las pandillas, pero no es militante. La mayoría de ellos no son militantes. No se van a ir a una manifestación de 1 millón de personas para defender al régimen. Ellos asumen que eso tiene que pasar, esto de la seguridad.
Pero los que tienen que ver con las víctimas, esos son militantes. Ok, doctor, su análisis es muy parecido al de la oposición. ¿Será entonces que la oposición tiene razón en estar señalando? No en todo, no todo lo que viene, porque creo que la oposición no cree que debe ser oposición en todo. Okay, o aquellos grupos que en algún momento se consideran oposición, porque oposición, creo que ahorita no hay muy... Sí, pero vaya, estos grupos políticos que se consideran oposición, sí. Yo creo que ahí está pasando que ellos se están definiendo como que tienen que ser oposición casi por todo, y yo creo que es un error. El gobierno está haciendo cosas bien hechas y cosas mal hechas. Mi teoría, lo que le estoy tratando de plantear en este programa ahora, es que es un mensaje al gobierno que tenga cuidado con las cosas mal hechas, porque con el devenir del tiempo, lo bien hecho se lo van a olvidar, porque la gente va a dar por hecho que es obligación del Estado garantizar la seguridad. Pero las cosas malas van a estar ahí y la gente va a empezar poco a poco a crecer y a crecer. Y como le digo, hay militancia, y esto va más allá de los partidos políticos. Tiene que ver con los derechos humanos, la asociación de periodistas. Es decir, se va a ir creando un tema y son persistentes, son gente que está, que da. Y a la larga pueden debilitar una política que ahora se ve exitosa, dentro de 2 años tal vez no se vea tan exitosa. Todo esto conlleva, sin duda alguna, a ver otro escenario. Usted dice bien, la gente que a lo mejor no sea militante lo está viendo de una manera positiva porque se está viendo beneficiada. Pero hay quienes concurren también, y voy a ser práctico en formular la pregunta directa. Hay quienes creen que así como Arena se queda 20 años en el poder, el frente que no duró más de 10, a lo mejor aquí tengamos 20, 30 años para poder establecerlo. Puede ser. Ese es un decir, no lo estoy yo... Puede ser. Mire, para el futuro todo puede pasar. Es decir, está puesto el escenario para que el modelo Nuevas Ideas se pueda continuar por 5 años más. Eso creo que las cosas tal como están ahora van en ese sentido. Ok, de hecho usted ha reconocido que se están haciendo cosas positivas. Claro. Dentro de este nuevo marco de gobernabilidad que tenemos. Es la maravilla, usted lo ponía desde otro ángulo, pero al final es lo mismo lo que voy a decir yo. Es la maravilla de tener todo el control. O sea, si usted controla a los jueces, controla a la Fiscalía, controla el Congreso y controla el Ejecutivo, por supuesto, pues hombre, la capacidad de hacer cosas es muchísimo mayor que la que tiene un gobierno que no tiene que ir a negociar con la Asamblea, o que tiene que ver de convencer a los jueces o a los magistrados. Es obviamente la capacidad de hacer cosas es muchísimo más alta. Y eso los ciudadanos lo sienten. O sea, le hacen un hospital para perros en cuestión de 3, 4 meses y está ahí funcionando y la gente llega. Es decir, son cosas que el ciudadano las percibe. Y entonces son las ventajas de tener el control completo de toda la institucionalidad. Eso tiene desventajas también, como ya le dije, al final, que ya nos explicó. Al final le pasa. Pero hablemos de las ventajas para tener la manera de ser equitativo y ecuánime en este análisis. Las ventajas son ventajas. Yo realmente cuando veo la capacidad de ejecución que tiene el gobierno, es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Entonces la Claudia Lar junto con el gobierno se terminó rápido. Solo esto que acaba de pasar en la Rubén Darío, a mí de verdad, como ciudadano de San Salvador, me quito el sombrero. Porque fue hecho con una maestría que uno dice, wow, tomaron ventaja del estado de excepción, hablaron con la gente, de alguna manera las llegaron a convencer que las iban a quitar pacíficamente, las quitaron pacíficamente, han limpiado todo eso. Ojalá lo logren mantener, pero si siguen así, yo creo que van a continuarlo. Y entonces el proyecto que comenzó el presidente Bukele del Centro de San Salvador
o ya tienen una proyección sobre todo lo que es la Darío, y entiendo yo, el alcalde, por lo que me han contado, está hablando con los dueños de negocio para porque como que tiene un modelo arquitectónico, una paleta de colores, quieren hacer de esa zona. Esto está perfecto. O sea, ¿quién puede estar en contra de eso? Nadie. ¿Verdad? No, y el otro factor por el cual conversamos al inicio, que es el tema de la seguridad en las colonias, barrios. Claro. Conozco de mucha gente que se nos acerca como figura pública que soy, se me acerca y me dice: don Ernesto, mire, quiero decirle que hoy nos sentimos muy bien porque en mi colonia todos los 4 o 5 personas que nos tenían amedrentados, que no salían y que solo salían en la noche por su condición de tatuajes y todo, y que eran los que verdaderamente asediaban, los llegaron a traer, y ahora me dice: se respira un aire diferente. No, eso es un hecho. Estoy diciendo sin ninguna malicia de porque querer quedar bien, porque hay quienes dicen que cuando yo hablo de esa manera y traslado, porque a mí me toca trasladar es que soy golondrino no, traslado el sentir y pensar de la población. Yo creo que... pero a mí me toca siempre correr con ese estigma. No, si estoy eso diciendo lo bueno de la oposición, soy contra gobierno, en fin, eso es parte del show. Mire, en ese juego estamos. En ese juego estamos, cuando se dicen las palabras. Pero bien, ese es un elemento importante que no se puede invisibilizar en este momento que vive el país. Para nada. Yo lo que le estoy tratando de explicar es mi preocupación de ¿cómo decirle? Hay un dicho de los chinos, de la filosofía china, que me encanta. Dicen: las cosas se terminan con el mismo cuidado y delicadeza que se comienzan. Hay la tendencia natural del ser humano a, cuando ya hizo aparentemente lo importante, no suele terminar las cosas con finura. Y el no terminarlas con finura hace que el devenir del tiempo todo eso se le revierta. Entonces, es mi alerta al gobierno. Es decir, está bien, pero termínenlo bien, háganlo bien, continúen bien. Entonces, por ejemplo, en el tema de los reos, han duplicado la cantidad de reos en el sistema penitenciario, y no hemos oído que se están haciendo nuevas cárceles. Yo sé que son reos, que son malqueridos y todo, pero son seres humanos y hay unas condiciones mínimas que tienen que cumplir. Entonces, ahí está faltando un brazo que no se ve todavía. Entonces, y por otro lado, ¿qué se va a hacer con las comunidades en relación a la presencia del Estado? Lo que yo le decía. ¿Qué va a hacer el Estado para estar presente en todo el territorio del país? Yo eso no lo he oído todavía. Y he preguntado, he tratado de buscar, leer, no hallo dónde está la forma en que el Estado va a mantener su presencia en el territorio. Ok, se habla que alrededor de toda esta, digamos, gama de problema de delincuencia predomina alrededor de 60, 70 mil personas, ¿no?, que estarían involucradas en este tipo o calificadas como terroristas. Partamos de un porcentaje, llevamos 30.000 y luego, ¿cuál es la etapa que viene? Es la otra que muchos se preguntan, sobre todo partiendo de que cómo se va a cuidar no volver a crear ese círculo vicioso si no se logra atacar las grandes raíces del problema social de la cual trae, en este caso, la delincuencia, ¿verdad? Sí. Voy a hacer una pausa y regresamos para seguir en el análisis. Me gustaría también que me hiciera un análisis de los primeros 12 meses, también del ejercicio de la nueva Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Yo creo que es importante también ver el marco jurídico del país, entre otros aspectos. Y ¿está de acuerdo en que se haga una nueva prórroga? Puede estarse haciendo prórroga, ¿verdad? De acuerdo, se pueden estar haciendo, ¿no? Prórroga del Yo estado creo que excepcional. sí, hay unos colegas. Jurídicamente. Hay unos colegas que dicen que no. Vamos a ver por qué sí me dice que sí. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que ustedes asimilen muy bien el análisis que estamos haciendo este día.
Alguien me decía, Neto, no, el análisis que él está haciendo es muy diferente al de la oposición, y qué bueno, qué interesante es tener esa, digamos, habilidad, sobre todo para poder llevarles a ustedes, como siempre, el compromiso de ofertarles buenos programas, ¿verdad? Esta es una plataforma de opinión periodística en la que buscamos la esencia del análisis allá a usted para que pueda formar su propio criterio y sobre todo también elevar la categoría que debe de tener toda persona con relación a su pensamiento crítico. Pausa y regresamos. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Así es, haciéndonos llegar muy lejos. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos de Econoparts, que están cumpliendo 50 años de estar siendo líderes en la venta de repuestos automotrices de calidad mundial. Así es que un saludo muy especial para ellos en esta fecha muy especial y sobre todo también en el momento oportuno a esta hora de la mañana para conocer cuál es el estado del tráfico a esta hora de la mañana, especialmente en el sector del oriente de la capital. Ahí vea usted todo el ingreso que tenemos de vehículos hacia San Salvador a través del carril que conecta hacia lo que es el Boulevard Venezuela y por supuesto también hacia el sector del Reloj de Flores. Así es que usted tome en consideración bien esta imagen, no así la carga que va hacia el oriente, es decir, Ciudad Crediza, Soyapango, que tenemos bastante libertad para poder desarrollar un buen tiempo si usted se desplaza por esta zona. Recuerde, Econopar 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bien, aprovecho para que en unos 15 minutos esté pendiente. Vamos a conversar con el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví. Vamos a hacer una actualización de datos de la pandemia, vamos a hablar del proceso de vacunación, cómo va, el uso de la mascarilla, que también cuál es el avance o el estatus en el que se encuentra, y por supuesto también hablar de ciertas enfermedades que se están presentando y que de alguna manera despiertan mucha curiosidad, especialmente por personas que han sido vacunadas y que están padeciendo de ciertas enfermedades. Así que vamos a tener una muy buena conversación también con el ministro de Salud. Hoy vamos a desde luego seguir en nuestra conversación con el doctor Francisco Bertrán Galindo, con quien hemos hecho un análisis bien importante sobre el estado actual de del combate a la delincuencia a través del régimen de excepción y en su evaluación misma que ha tenido en esta segunda prórroga. Y le decía del tema de la prórroga que podría tener, sería una tercera, ¿no? Hay quienes están, digamos, bajo la idea de que no, pero usted de la idea que sí se puede, ¿no? Como abogado constitucionalista, ¿eh? La redacción es básicamente la misma que tenía la Constitución anterior. Y desde la guerra hubieron épocas que vivimos meses bajo estado de sitio, le llamaban en esa época. Usted recordará que en los gobiernos militares en plena guerra había inclusive lo que le conocían como toque de queda. Y o sea que hay como precedentes prácticos de qué ha pasado con estos estados de excepción. La Constitución habla de que se podrá prorrogar, dice. Entonces la interpretación que han hecho varios colegas, y puede ser que tengan la razón, es que está hablando de prorrogar una vez. Sin embargo, mi teoría, visto desde la lógica del Estado, el Estado no puede renunciar a aplicar toda la estructura que tiene disponible para atender problemas emergentes y urgentes. Entonces, la valoración de qué tan emergente o tan urgente es el caso le corresponde al gobierno. Y el Ejecutivo tiene que tomar esa decisión. En todo caso es intrascendente si hablamos de prórroga o un nuevo estado. Porque al final, con la mayoría que el gobierno tiene en el Congreso, lo puede hacer de cualquiera de las formas. ¿Verdad? Entonces siempre va a tener esa mayoría súper calificada que tiene para poder contar con la clave de todo el proceso que él necesita, que son los 15 días
para presentarse a juez. Aquí le preguntan, ¿y esto es positivo para el país? Yo creo que no nos conviene acostumbrarnos a vivir en el régimen de excepción. Para mí debe ser lo mínimo necesario. Yo tengo mis dudas si se necesita o no una prórroga. Si lo ve desde la perspectiva de las capturas, porque ve que las capturas han bajado, ya son capturas más específicas, y esas las pueden hacer igual con o sin estado de excepción. Pero según la autoridad faltan peces gordos, creo que le faltan como 7 de los 15 que ellos están calificando los intelectuales. No necesitan un estado de excepción para esas capturas, ¿no? Digamos que el estado, ¿dónde le facilita el estado de excepción? Que como yo le explico, en los 15 días para ir a juez. Porque ahí les permite capturar coyunturalmente sin tener ninguna prueba y en 15 días construir un caso que en 72 horas no pueden construir. Entonces, por ese lado es probable que necesite la prórroga, pero por capturar, yo creo que ya puede capturar perfectamente porque la ley le da las atribuciones necesarias para que capture sin estado de excepción. ¿Por qué es importante pensar en no prorrogar más de la cuenta el estado de excepción? Por lo que yo le decía antes, el riesgo a cometer abusos. Cuando la autoridad se acostumbra a que no da tanta de negociación o de explicación, ¿sí? De repente empiezan a pasar cosas y como le digo, yo tengo presente siempre ese tema de la militancia. Usted puede ver el caso jesuita, por ejemplo, puede ver el caso Mozote, ya pasó la guerra, ya nos hicimos acuerdos de paz, hicimos todo. Las víctimas todavía están exigiendo cosas. Entonces es un asunto que hay que entenderlo así, en esa magnitud. Entonces, lo más sano sería no prorrogarlo más de lo necesario. Pero seguir actuando como tal, fuerte. No, es que ahí hay una de las críticas de la oposición que tiene más sentido. Es decir, bueno, ¿y por qué no lo hizo en los 3 años anteriores? Yo creo que es una pregunta que merece respuesta. Para mí creo que lo que pasó es que logró entender, primero creo que sí había un acuerdo de un detente, y ese detente tuvo sus problemas, porque no es que haya un acuerdo de luna de miel, eso es una cuestión que hay que explicar. Un acuerdo de este tipo es un acuerdo tensionado permanentemente. Entonces, la pandilla está tratando siempre de conseguir más o de lograr más cosas. En la medida que se va rompiendo y hay represalias o hay eventos donde se rompe el acuerdo, que es cuando los homicidios se disparan, hay que reponer el equilibrio, y eso se hace a partir de una medida de fuerza y luego llegar a un nuevo acuerdo y seguir funcionando. Entonces yo creo que esa es la parte que tenemos ahora. Aquí hay un mensaje que dice: Ernesto, qué bueno que el doctor Bertrán reconozca que ha sido una de las actividades más certeras que sí ha tenido, como es el tema de ordenar el centro de la capital, que no es más que un sinónimo de haber logrado, en su mayoría, sacar delincuentes que allí se habían postrado es la palabra correcta, dice apostado, se habían postrado, sin menospreciar el esfuerzo de honradez que muchos, desde luego, vendedores ahí han tenido. Creo que eso es un punto bien importante. No, yo creo, como le digo, yo creo que fue visto desde arriba, ¿no? Como ciudadano. Visto lo que pasó allí, fue un manejo genial de la coyuntura. Es decir, efectivamente, allí esos puestos eran manejados por una mafia. Allí entre pandilleros y buenos líderes locales y tal. Y buenos vendedores y honrados vendedores. Y honrados vendedores. Los vendedores, claro. Pero aquí tiene que ver, por ejemplo, lo que pasó con Catalino Miranda, lo que pasó con la intervención de las buses, de las rutas, de las rutas, pero de las rutas y los negocios de él, porque él controlaba mucho de estos lugares en esa zona.
Luego también los líderes sindicales, o no sindicales, gremiales, que con el estado de excepción se debilitaron un montón. Y luego la habilidad de poder hacerlo, porque aún con todo eso, un gobierno inepto hubiera cometido errores que esta alcaldía no cometió. Entonces, al César lo que es del César, yo creo que en esas cosas hay que ser claro, ¿verdad? Otra pregunta, doctor, ¿no cree usted que el gobierno hizo lo que otros en el pasado debieron haber hecho con el tema de la captura de grandes delincuentes, dice acá? Lo que pasó allí, y es importante dejarlo claro, ya lo dijimos, el hecho de tener todo el control del Estado. Es una ventaja. Es una ventaja. Sí. Usted tiene... Porque yo le puedo decir, cuando Francisco Flores lanza la mano dura y la ley antipandillas, el procedimiento funcionó hasta que la Sala de lo Constitucional dijo que la ley era inconstitucional y obligó a retirar a la policía de todas las comunidades en las que estaba. Entonces, claro, era imposible hacer lo que está haciendo el presidente hoy. Pero ahora que el presidente tiene una relación controlada de la Asamblea, del órgano judicial, de la Fiscalía y del Ejecutivo, pues hombre, las decisiones tienen una sola línea y ahí este tipo de cosas que él está haciendo son totalmente factibles, que no son factibles en un régimen donde hay pesos y contrapesos y hay que hacer más negociaciones, más acuerdos, y ahí la cosa se complica. La Fiscalía ya acusó al 68% de los 30.000 arrestados hasta este momento, al menos esa es la información que se maneja. Eso significa que el país ahora tiene nuevas condiciones para poder ver que se ha logrado dar un paso importante. ¿Qué tan sostenible puede ser esto en el tiempo? Pregunta. Ese es el punto al que yo hacía referencia al inicio de plantear, porque vaya, póngase usted a pensar. El 68% es el 70% de los 30.000 gente. Si en este momento se termina el periodo de excepción, la Fiscalía solo va a contar con 72 horas para presentar los reos. Por tanto, lo van a seguir manteniendo, creo yo, ya por lo que me dice. Está hablando de una tercera parte, o sea, por lo menos 10.000 reos no han sido presentados a los tribunales. O sea, que no tienen el caso formulado todavía y están tomando ventaja de los 15 días. Entonces, yo me imagino que la propuesta del fiscal al presidente es que continúe, porque necesita esos 15 días. Y me imagino que por ese lado es que van a ir las cosas. Ahora, ya después de esa prórroga, creo que la siguiente ya no va, porque ya las capturas han disminuido y ya las cosas se pueden hacer más como normalmente. Entonces, supondría que vamos a tener por 30 días más y después ya no vamos a tener el estado de excepción. Todo apunta, dice Reyave, que el estado de excepción continuará hasta capturar hasta el último terrorista. Capturar no, porque como le digo, las capturas en sí se pueden hacer con o sin. Es decir, aquí la parte fundamental, la cuestión estratégica de la medida es en cuánto tiempo lo tengo que pasar a los jueces. ¿Cuánta capacidad tengo como Estado para formar los casos y llevarlos a los jueces? Y ahí es donde se vuelve crítico los 15 días. Y se vuelve crítico el hecho de no tener que a los abogados desde el inicio. Es decir, esas son las cosas que después se discuten como violaciones de los derechos humanos, porque al final son suspensiones de los derechos individuales. Pero esa es la parte crítica. Pero cuando ya está capturando 10, 15, que eran las capturas que hacía antes normalmente, pues yo creo que ya tener toda esa parafrenaria no es tan fundamental. Entonces, para mí, la prórroga funciona en la medida en que hay 10.000 gentes todavía que no se han presentado a juez. Ok, doctor, ya para finalizar, 12 meses de un nuevo estado
digamos, de seguridad jurídica? ¿Cuál es su evaluación con el rol que ha jugado la sala en estos 12 meses? Pues mire, de la sala conozco poco porque la verdad tengo la sensación que hay la percepción desde el lado de los ciudadanos que como es una sala que la sienten plegada al Ejecutivo, no de nada sirve meter recursos contra el Ejecutivo. ¿Verdad? Por un lado. Entonces, por un lado. Pero ya ahí, en lo personal y en la parte de acceso a casos Yo he visto cambios positivos, porque otra vez creo que en esto hay que ser claro y decir la parte buena. Había una especie de rosca que lo que hacía era lento los procesos. Y me parece que con el cambio que se dio, los procesos han empezado a caminar. Y esa es una buena señal, porque nosotros estábamos más focalizados en la debida justicia, pero es que también la pronta justicia es tan importante como la debida. Entonces, tener justicia rápido a veces es mejor, aunque sea mala, que tener buena justicia 20 años después. Entonces, ese tipo de cosas están pasando. Y eso es positivo. Hay cosas buenas, la verdad. Hay cosas, como le digo, cuando el interés entra en conflicto, el ciudadano con el gobierno, obviamente el ciudadano se queda con la sensación que está desvalido frente al poder. Sí, que está frente a un poder que no puede vencer. Quizás la crítica más grande. Pero el punto medular también que usted planteaba es el que he escuchado no solo a usted como abogado, a muchos abogados, el tema de la pronta justicia, porque ¿de qué me sirve a veces tener una resolución 20 años el cementerio y después se le entregar allá en vez de un ramo de flores al cementerio? Claro, así es, estoy de acuerdo. Doctor, ha sido de manera muy particular, quiero reconocerle y gracias porque ha sido muy certera su visita, su análisis. Le agradezco mucho la confianza que tiene para este medio, para este servidor, para concedernos parte de su agenda, de su tiempo y venir a conversar sobre esos temas, en donde sobre la base de sus criterios no existe ningún tipo de sesgo o ideología para, digamos, sino más bien un análisis bastante pronto de lo que puede ver cualquier ciudadano desde cualquier punto de vista neutral. Muchísimas gracias por vernos. Gracias a usted, Ernesto, es un honor. Le agradezco muchísimo y espero siga así como está. Mejor todavía, ¿verdad? Ojalá. Gracias. 7:20 minutos. El ministro de Salud viene en cuestión de segundos. Quédese con nosotros que vamos a tener más preguntas también. Aprovechemos a hacer preguntas con relación a esto de las hepatitis que se está presentando, dicen en el caso de los niños, el tema de las cardiopatías que están presentando aquellas personas que han sido vacunadas y muchos han fallecido. En fin, hay muchas preguntas. Vamos a hablar con él, como siempre hemos tenido esa apertura para despejar todas estas dudas relacionadas con, obviamente, la pandemia del COVID-19. 7:21, regresamos. Ninguna otra gasolina te da más kilometraje. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias a Texaco con Tecron nos vamos hasta el sector de Los Chorros para conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Aprecia usted estas imágenes que hablan por sí solas. Recuerde, usted también, para evitar cualquier contratiempo, llene su tanque y descubre que solo Texaco con Tecron te da más kilometrajes. Ahí vemos entonces el carril que va hacia arriba, es decir, hacia Santa Tecla, ¿verdad? Un poquito cargado, pero ligero. Con el tercer carril hay una oxigenación que le permite a usted subir sin ningún problema. Recuerde, toda esa... que el kilometraje que le da al llenar su tanque con Texaco, esto es gracias a su aditivo limpiador Tecron, que mantiene limpio su motor y por supuesto le da un mayor desempeño a su vehículo. Si usted me pregunta ¿qué utilizo yo? Pues claro, Texaco con Tecron, y tengo más ahorro en cada kilómetro, por supuesto porque lo uso con Texaco con Tecron. Así, ese es mi combustible. Pausa. Ninguna otra gasolina te da más kilometraje. Texaco con Tecron. Libera tu potencial.
Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Francisco Valaví, ministro de Salud Pública. Ministro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Gracias por darnos el espacio de contar con su tiempo y poder despejar muchas dudas alrededor de los temas que obviamente se mantienen vigentes hoy en día. Bienvenido. Gracias, un placer poder estar siempre informando a la población, compartiendo desde tempranas horas sobre lo que está sucediendo ante las enfermedades de salud pública tan importantes y los eventos en el país. Así es. En efecto, doctor, voy a comenzar quizás formulándole algunas preguntas que son parte de las inquietudes que se tienen y que se están manejando no solo en el contexto de del mundo, sino de la información que nos llega de manera constante. Hay preocupación de algunos padres de familia ahora con esto de que se están viendo casos de una enfermedad que está atacando directamente a los niños, especialmente en el tema de, creo que es la hepatitis, Cuénteme esto, ¿de qué se trata ahora esto? Sí, esto se trata de una notificación que se da a través del Reglamento Sanitario Internacional por primera vez el 5 de abril del 2022 en el Reino Unido sobre casos de hepatitis aguda, 10 casos de hepatitis aguda grave con etiología desconocida. ¿Qué quiere decir? Estamos ante una situación en la cual hay una afectación severa del hígado, inflamación severa del hígado y que no se ha identificado una causa en particular. Y esto surge en esa notificación. Ahora bien, lo curioso de este caso es que pues se han hecho todos los análisis y una de las características es la afectación específicamente a niños y en este momento ya existe una primera evidencia científica que surge el 13 de este mes en el cual en The Lancet se publica un estudio en el cual se ha relacionado o se ha evidenciado que existe un antecedente de padecer SARS-CoV-2 en estos pacientes que tienen o están experimentando esta hepatitis grave en esta población de menores. En ese sentido, actualmente todavía existe muy poca información a nivel internacional sobre lo que está sucediendo con esta enfermedad y es bien prudente que todos los países continúen con lo necesario en investigación para poder llegar a cuál es el causal o cuál es el factor determinante que genera que en los niños pues tengamos esta hepatitis de esta manera. Okay. Ahora, no es el caso nuestro hoy en día. Acá. No es el caso. ¿Se ven, o hay casos? No es el caso en el momento. Todos sabemos que la hepatitis forma parte de las enfermedades de una región. Bueno, hay diferentes tipos de hepatitis. Y en ese sentido, en este momento en El Salvador no se ha confirmado ninguna hepatitis, pero eso no quiere decir que no pudiera existir la posibilidad. ¿Por qué? Porque lo que se ha relacionado y lo que está en la evidencia científica es simple. Se ha evidenciado que el padecer SARS-CoV-2 o el padecer coronavirus en los niños ha sido asociado a estos primeros casos identificados en el estudio del que se comentaba recientemente que se publicó el 13 de mayo, en el cual se habla de precisamente el tema de la asociación de la hepatitis con el SARS-CoV-2. Ahora bien, el SARS-CoV-2 y el coronavirus todos sabemos que es de distribución mundial, entonces todos los países están expuestos a que si esto está inminentemente relacionado a una característica del virus en la población de menores, pues todo el mundo está con la posibilidad de que esto pueda suceder dentro de sus territorios. ¿Cuál es lo importante? Y aquí es el enfoque clave. Debemos de tener sistemas de vigilancia en los cuales se identifiquen oportunamente, pero también debemos tener avance en la evidencia científica o en los estudios de investigación que se está realizando a nivel mundial para poder llegar a cuál es el causal y cuál es, el tratamiento, la solución ante este caso de hepatitis. Son hepatitis muy severas, ¿verdad? Y de alguna manera, pues toda la población a nivel mundial, si está inminentemente relacionado a coronavirus, pues va a poder ser un punto en el cual pudiera suceder. Estamos bastante claros, tomando como referencia el tema de la niñez y en el tema de vacunación para los niños, ¿cuál es la recomendación vigente hoy en día, ministro? Sí, esto es importante porque la vacunación sigue siendo un punto clave para prevenir cualquier contagio, pero sobre todo para prevenir una complicación de un paciente. Entonces, en ese sentido debemos seguir ampliando las coberturas. Todos sabemos que el grupo poblacional de menores de edad fue el último grupo poblacional que se añadió y en ese sentido, pues ya a la fecha estamos por alcanzar 1 millón de dosis aplicadas en este grupo poblacional. Quiere decir que también tenemos que seguir aplicando esta vacuna. Para los niños. Para los niños. De edades de 6 a 12 años. Y entonces, de esta manera, nosotros tenemos que tener
entre las edades de 6 a 18 años, perdón. De esta manera nosotros tenemos que tener bien claro, ¿verdad?, que la vacunación es un punto clave, es un punto importante, pero sobre todo es un punto que nos da seguridad para dos factores: la seguridad para el paciente inminentemente que recibe la dosis, pero también para el entorno familiar que está en este lugar. Acordémonos que los niños generalmente están a lo largo acompañados de adultos mayores que pues, pueden ser uno de los grupos vulnerables y que de esta manera limitamos el contagio. Ahora bien, el tener menos del 3% de uso de cama hospitalaria, pues ahorita amanecimos en el hospital, con pacientes COVID-19 en todo el territorio, en hospitales con cerca de 9 pacientes en todo el territorio. Eso es un dato importantísimo porque nos dice, bueno, estamos ocupando una cantidad mínima de camas hospitalarias por COVID-19. 9 en todo el territorio. En todo el territorio, y eso es un dato muy importante. ¿Cero muertes? 0 muertes para el día de ayer. Y eso es importante, un anuncio buenísimo. Hemos visto cómo meses atrás veníamos todos los días cuántas letalidades iban a haber por COVID-19. De este mes, ¿verdad?, ya llevamos cerca de 16 días. De los 16 días, 14 días no hemos tenido letalidades. Entonces es una cantidad pequeña de letalidades en lo que va del mes. El mes de abril fue el mes con menos letalidades que se reportó, y este mes de mayo es uno de los, el mes que pues nos tiene una tendencia que va a ser el mes mucho más, que va a superar abril en menores cantidades de vidas perdidas a causa del COVID-19. Me voy a montar en un hecho que también no deja de preocupar. Que bueno, nosotros en el país tenemos 9 camas ocupadas, por ello no tenemos la tasa de mortalidad, ahora nos ha bajado. ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en Corea? Bien interesante. Realmente hay dos panoramas separados. Uno es lo de Corea del Norte y otro es lo de China. Vámonos a China, porque en China ha habido problemas serios de confinamiento. Y esto me hace recordar, Dios quiera que me equivoque, lo que en aquel tiempo vivíamos, que allá había el problema y nosotros aquí estábamos como dicen popularmente, ¿verdad? Como el tigre de Santa Julia, paseando, ¿no? Sí, y qué bueno que lo abordamos de esa manera, porque coloquialmente hablamos esas medidas restrictivas y esa contención que está sucediendo. ¿Qué está pasando allá? Muy importante, no se está evidenciando incremento en los contagios ni en las letalidades que aparenta este país, que tiene este país en la información que se conoce a nivel internacional. Ahora, las medidas sí son bastante, de alguna manera, estrictas, en el cual pues todos tenemos de conocimiento lo que está pasando a través de los medios de comunicación, pero no existe un incremento de las letalidades y no existe un incremento tampoco de los niveles de contagio como pues de alguna manera representaría el tomar medidas tan estrictas. Cada país toma decisiones y esto es clave en base a las características particulares, porque así lo establece el Reglamento Sanitario Internacional. ¿Y a qué quiero llegar? Hay países inminentemente donde su productividad es clave en el desempeño o en las actividades de ese país. Todos sabemos que China es uno de los países con mayor productividad en temas pues de la industria. También sabemos que es uno de los países pues con mayor densidad poblacional y también es uno de los países que tiene pues la mayor cantidad de población. Y esos son 3 factores a tener en cuenta, porque la densidad poblacional genera de alguna manera que haya mayor facilidad de transmisión, la productividad es uno de sus pilares y a mayor cantidad de contagios pues inminentemente también disminuye la productividad. Y otro clave importante es que esa cantidad de población, que al ser la mayor cantidad de población, representa una dificultad técnica para poder ampliar la estrategia de vacunación. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Hay medidas estrictas de contención epidemiológica? Sí. ¿Hay aumento de las letalidades? No. Entonces, eso es un punto clave a tener en cuenta, porque eso nos dice un parámetro en el cual el país tendrá las razones del por qué implementa estas medidas tan estrictas en ausencia de evidencia de complicaciones a causa del COVID. Pero si China se supone que tiene a toda su gente vacunada. No toda la gente está vacunada en China. La densidad poblacional o la cantidad de población en este caso. El actor supuestamente, digamos, más importante en esto, porque de ahí entiendo que salió todo el problema, ¿no? Pero son 1.400 millones de personas, eso no es tan fácil operativamente realizar en una estrategia como es la inmunidad. Además, recordémonos que pues todavía esto sigue siendo voluntario y cada quien tiene... ¿No podemos padecer ese mismo mal nuevamente nosotros como país?
no podría decir que existe un mal, porque es lo que trato de mencionar. A pesar de que las medidas estrictas están tomándose en China, no hay incremento de letalidades. Entonces no podríamos decir que las medidas estrictas son a causa del incremento de las letalidades. Y eso es un punto importante. Ahora, eso no puede estar escrito en piedra. Pueden haber incrementos. Eso no lo podría garantizar ningún sistema de salud, porque depende de las variantes, de preocupación, depende de muchas cosas. Lo que sí podemos mencionar es que la cobertura de vacunación en El Salvador es óptima y que los niveles que miden objetivamente cómo una pandemia se está desarrollando, que son la positividad por día en pruebas, el ingreso por neumonías a causa de COVID-19 y el uso de camas hospitalarias en El Salvador, nos da un bajo contagio y eso es un bajo riesgo para la población salvadoreña. Ok, voy a permitirme hacer una pausa y voy a seguir con más preguntas que nos están formulando nuestros televidentes, que creo que es importante aprovechar la presencia del ministro de Salud para que logremos evacuar todas las preguntas. Por ejemplo, dice Melvin Martínez, lo voy a dejar planteado. Buenos días, Ernesto, ojalá y pueda leer mi comentario. Para el ministro está bien atacar el zancudo, pero fuera bueno una inversión de fondos, es decir, en la mayoría de notificaciones no existe un control específico, dice, vamos a ver, vamos a ver. Es decir, en la mayoría de notificaciones en el país, el drenaje de agua va a las calles y ahí hay un gran problema. El tema del zancudo está fregando hoy, ¿verdad? Bastante. Estamos haciendo todas las medidas de control. Vamos a la pausa y regresamos hablando con eso y otros temas también ahí. Pendientes 7:35 minutos. Gracias por estar con nosotros. Estar protegido, esa es la actitud. No te detengas. En Fedemóvil y Fedebanking del sistema Fedecrédito puedes pagar a tiempo tus cuotas de seguro Fedecrédito. Bueno, es importante el espacio que gracias al sistema Fedecrédito nos están dando a esta hora de la mañana para enterarnos también cómo está el tráfico en otro sector de nuestra capital. Como ya es costumbre, también les presentamos esta zona donde se concentra gran parte del comercio y por supuesto también gran parte de la población que transita por esta zona del Boulevard Los Héroes. Y por supuesto ahí tiene la conexión hacia la 49, que en apariencia pues tenemos bastante despejada esa vía hacia el sur de la capital. Tome en consideración usted este reporte, ¿verdad? Y ahora el reporte, pues, gracias al sistema Fedecrédito, ¿verdad? Y que también le invitamos a usted a que compre con sus tarjetas de crédito del sistema Fedecrédito y disfrute de grandes beneficios. Disfrutar, esa es la actitud, no te detengas. Estar protegido, esa es la actitud. No te detengas. En Fedemóvil y Fedebanking del sistema Fedecrédito puedes pagar a tiempo tus cuotas de seguro Fedecrédito. Doctor, me preguntan acá de nuevo sobre el tema de China, que es cierto, dice acá un televidente, tienen una población muy grande, pero significa que esto sigue vivo, sigue vigente el tema del COVID. Totalmente, es que el COVID va a ser una enfermedad que no va a partir o que no va a desaparecer. Ya se quedó con nosotros. Se quedó con nosotros y va a formar parte de las enfermedades respiratorias de cada país. Ahora, ¿de qué depende que la afectación de esta enfermedad se dé más o menos en una región predeterminada? Del nivel de contagio y de las defensas o la inmunidad que la población pueda desarrollar. ¿En el país hay gripes y esto representa un problema o un peligro? Sí, definitivamente hay una infinidad de virus que pueden síntomas, dar. Yo diría que serían síntomas, porque a veces uno anda un poco así con síntomas y a lo mejor rápido le pasa con una virogripe. Correcto. ¿Verdad? Hay una infinidad de virus de la gripe, hay una infinidad también, están los reconocidos de influenza y definitivamente esto puede suceder. Ahora bien, ese es el diario vivir de una región en los años. Sabemos cuáles son la circulación de este tipo de virus y eso no es por qué alarmarse a la población. Eso sí, hay grupos poblacionales vulnerables también ante situaciones como la influenza. Y los adultos mayores, adultos arriba de 60 años, forman parte de ese grupo vulnerable. ¿Y por qué quiero mencionarlo? Existen complicaciones relacionadas a una influenza, ni siquiera tiene que relacionarse a COVID-19, sino que a una influenza, en la cual los pacientes pueden desencadenar una neumonía a causa de este virus y, por supuesto, llegar a tener una ventilación mecánica invasiva e incluso llegar a una letalidad. En El Salvador, esos porcentajes se miden cerca de 7.5% de letalidad a causa de influenza. En países de Estados Unidos, por ejemplo, el índice está superando, más del 10% de letalidad a causa de influenza. ¿De qué depende esto? De otro punto importante,
importante, y es la vacunación contra la influenza y el consultar oportunamente en los grupos vulnerables, que son aquellos adultos mayores. ¿Eso qué quiere decir? A pesar que hay enfermedades respiratorias que no son COVID, no quiere decir que las otras enfermedades respiratorias no tengan el potencial de llevarnos a una situación bastante delicada de salud. Doctor, ¿qué está pasando o qué ha pasado, pregunta acá, con el Hospital El Salvador? ¿Está funcionando y cómo funciona ahorita? Está funcionando, el Hospital El Salvador está funcionando. Pero no hay pacientes, ¿no? Tenemos una cantidad baja de pacientes, cerca de 4 pacientes, 5 pacientes, como es un flujo dinámico de pacientes ¿graves? De COVID-19. No están graves, y eso es importante. Tenemos menos pacientes y también a la vez no tenemos pacientes con ventilación mecánica invasiva. Y eso nos dice a nosotros, bueno, es un buen camino por el que vamos, porque inminentemente, si no hay un paciente que tenga ventilación mecánica, estos días, de no ser que llegue una emergencia o un paciente con distrés respiratorio, probablemente vamos a seguir teniendo días sin letalidades a causa del COVID-19. Ahora bien, como el presidente lo mencionó en un principio, esto se vuelve un centro, un complejo educativo en salud. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a ir ampliando cada vez más el Hospital El Salvador para poderle brindar atenciones a la población salvadoreña en diferentes aspectos. Ese es el plan que se tiene en El Salvador, volverlo un centro médico, un complejo médico de formación grande que pueda brindar ese cuarto nivel de atención que no tenemos. El Centro Internacional de Ferias y Convenciones ya es historia. Ese hospital se armó, se creó para quedarse. Sí, yo creo que usted ha dicho algo muy importante, es histórico. Es histórico porque se volvió el hospital que salvó la vida de muchos pacientes en El Salvador. Y esto fue en un momento único, que fue la pandemia de COVID-19, y qué alegría poder decir que ese lugar tan histórico que todos nos recuerda va a seguir siendo histórico, pero porque fue el lugar en el cual permitió salvar muchas vidas a la población salvadoreña, que continúa salvando vidas, y que en este momento los planes son que de aquí en adelante va a seguir apoyando a salvar vidas salvadoreñas con el tema de la salud. Ok, porque ese era el énfasis de mi comentario, es decir, ya se quedó para quedarse. Es correcto. Perdón, así es, ¿verdad? Ya se quedó para salvar. No, perdón, llegó para quedarse, perdón la redundancia ahí, ¿sí? Ok, ahí se queda. Ahí se queda. A ver, otra pregunta importante, dice, se ha conocido hoy en día de que muchas personas han fallecido por problemas del corazón, y estas personas han estado vacunadas. ¿Tiene que ver esto con algo que, digamos, de la vacunación? Y especialmente aquí dice en la segunda parte, ya estoy mirando, tiene que ver mucho con la vacunación, doctor, y sobre todo porque hay informes de científicos que muestran que uno de los principales problemas que genera el hecho de sacar una vacuna a base de nanobiotecnología para el COVID, eso trajo complicaciones para modificar el ADN de la persona. No es de esa manera. Yo creo que ahí hay dos conceptos diferentes. Si bien es cierto, se formula vacunas de RNA viral, lo que se toma como fragmento es el RNA, que viene siendo el ADN, pero el RNA del virus. En los humanos es ADN y en el virus es RNA. Entonces, no es cierto que la modificación se dé en el cuerpo, sino que se fragmenta una porción del virus, y esa nos sirve como exposición para poder generar defensas a través del cuerpo. No es que la vacuna modifique el ADN de la persona, eso no sucede. Ahora bien, una de las características importantes, y quiero hacer una retrospectiva, recordémonos cuando iniciaba el tema de la pandemia, cuál fue uno de los aportes más grandes que dio la comunidad internacional, específicamente Italia, en el contexto de la pandemia de COVID-19. Bueno, estamos observando que en las autopsias que se realizaron, las personas tienen complicaciones por tromboembolismo pulmonar. O sea, los pacientes estaban muriendo de alguna manera a causa de que se iban coágulos a los pulmones, se iban coágulos al corazón, se iban coágulos al cerebro, y esto generaba una complicación que todos conocemos como son en el cerebro los ACV, o la enfermedad cerebrovascular, que es el derrame cerebral; en el corazón, que es el infarto agudo del miocardio a través de el taponamiento de las arterias coronarias; y en el caso de los pulmones, el tromboembolismo pulmonar, que es el taponamiento de las arterias pulmonares a causa de los coágulos. Entonces,
De ahí surge que tenemos que entender que la enfermedad tiene un potencial de hemoconcentración y de generar trombosis y embolismos importantes. Y esto es algo que hay que tener en cuenta porque ¿realmente será la vacuna la que genera las complicaciones cardiovasculares? ¿O será el haber tenido la enfermedad la que genera que los pacientes pueden llegar a tener alguna enfermedad cardiovascular? Ese es el punto importante a tener en cuenta, pero hay que recordarnos de algo. Lo más importante es que independientemente usted tenga o no tenga una complicación, si usted no tiene la vacuna, la posibilidad de que desarrolle una neumonía o que desarrolle una complicación a causa del COVID-19 es alta y que esta puede llegar incluso a tener una letalidad que le impida poder seguir teniendo una vida cotidiana. Doctor, a raíz de algunas informaciones e informes de la Corte de Cuentas que se dieron a conocer recientemente, sobre los gastos de todo lo que se ha llevado a cabo. Aquí pregunta Pedro Hernández, ¿habrá rendición de cuentas sobre todos los gastos que se han hecho en la pandemia? Mire, siempre se ha dado todos los gastos que se han realizado en la pandemia. Yo creo que el tema de salud, el Ministerio de Salud ha sido uno de los ministerios que ha tenido una vigilancia pues bastante intensa y acompañamiento de todos los entes y de todos los sectores, incluso de aquellos que se encargan de desinformar, y todo lo que se ha realizado, creo que más evidencia de todo el buen manejo que se ha dado en la pandemia, la inversión que se tiene en hospitales, infraestructura, equipamientos, pues yo creo que ni sumando todo lo que se hicieron en muchos años atrás, se hubiera alcanzado lo que hoy el país tiene en este aspecto. Así que definitivamente, pues la información le han venido recolectando todas las entidades correspondientes a recolectar la información en el marco de las cuentas, y todo eso pueden tener la tranquilidad, y esto qué mejor muestra que el hospital, qué mejor muestra que los equipamientos, qué mejor muestra que lo que se está haciendo en el sistema de salud. La pandemia vino en un momento difícil, nos afectó, pero también nos fortaleció y nos dio un sistema de salud que ahora puede atender a la población salvadoreña de una mejor manera. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. ¿Hay sarampión, doctor? ¿Tenemos sarampión? No se ha identificado sarampión. Todavía. Es importante. Y esperemos que siga así, porque Okay. el sarampión es una enfermedad. Vamos a hablar también, ayer la Asamblea Legislativa aprobó ciertas reformas para, en el tema de la maternidad, creo que se amplían los periodos, ¿verdad? Creo que sí. Correcto. Esa información no la tengo. Bueno, vamos a ver, porque fue el día de ayer. Y lo otro es el uso de las mascarillas. ¿Cómo va el trato? Algunos sí la usan, algunos otros no, en algunos momentos, porque como eso ya quedó a discrecionalidad, ¿verdad? No fue de uso obligatorio. Es correcto. Vamos a hablar de eso también cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Me decía, primero Dios no tengamos brote, pero dice que hay brote de sarampión, doctor. Para nada. En este momento en El Salvador no tenemos ningún caso de sarampión, no se tiene pues ni nada para sospechar de esto. Es una enfermedad difícil y es importante el tener claro que todas las estrategias que se han venido haciendo con el tiempo están enfocadas a erradicar esa enfermedad. Gracias a Dios al momento pues no se tiene ningún caso en El Salvador y esperamos que esto continúe así. Ok, uso de mascarilla. ¿Sigue siendo a discrecionalidad? Mire, la mascarilla sigue siendo una medida de protección que la población puede utilizar para evitar contagiarse de algún problema respiratorio, no necesariamente de un problema relacionado a COVID-19, y eso es importante el mencionarlo, puede ser cualquier enfermedad respiratoria, pero también debemos entender que en este momento pues el nivel de contagios bajos ante una enfermedad tan importante como fue el COVID-19 nos permite que esto no sea obligatorio. Ahora, la mayoría de la población, y aquí yo lo mencionaba recientemente, es una situación en la cual la población, si decide utilizar una mascarilla, pues perfecto, está contribuyendo, está protegiéndose más, está ayudando o utilizando la información oportuna que se le vino dando en la pandemia, que el conocimiento sobre la protección, pero también si no decide utilizarla puede tener aquella tranquilidad de que actualmente en el país tenemos un nivel de contagios bajos. Recordémonos que no va a ser la mascarilla algo que debe utilizarse para toda la vida, y este punto es clave. No debe de verse en los extremos. Ni vamos a utilizar la mascarilla para toda la vida, ni no vamos a utilizar la mascarilla para nada. Son conceptos que hay que tenerlos claros porque la pandemia ya nos enseñó
que debemos utilizar una mascarilla cuando nosotros tenemos un problema respiratorio. Evidentemente vamos a llegar a un momento en que pues todos los salvadoreños vamos a tener lo más cercano a la normalidad, pero ahora con conocimiento de que ante cualquier problema respiratorio, sea o no sea COVID, pues utilicemos una mascarilla como medida de prevención para evitar contagiar a un compañero o a una persona cercana. Lo cierto es que siempre, bueno, pero también andar la mascarilla es un problema, como lo dicen también algunos médicos, es demasiado, digamos, comprometiendo todos sus pulmones si lo vas a andar todo el día también. Depende de la persona y depende de las características particulares. Por ejemplo, una de las recomendaciones donde la mascarilla sí debe tener bastante cuidado es en el tema de los niños. Abajo de los 5 años realmente no se recomienda el utilizar una mascarilla porque tiene bastantes afectaciones, ojo, no solo fisiológicos pulmonares, sino que también en el desarrollo pues prácticamente infantil, en el desarrollo infantil temprano, que de alguna manera los niños necesitan tener esa interacción. Ahora bien, eso no quiere decir que tampoco pues no haya que utilizarla, sino que dice, bueno, vamos a aprender a utilizarla en el momento que debe utilizarse. Ok, bueno, y a propósito, la primera dama de la República está en Nueva York, creo que en Naciones Unidas, ¿verdad? Es correcto. ¿Sí? Está en este momento pues formando parte junto con Nueva Zelanda de los guardianes de la lactancia. Eso es importante porque El Salvador se sigue posicionando a través de toda la ley Nacer con Cariño en el marco de la política Crecer Juntos, y esto nos permite demostrar cómo estamos cambiando la realidad del país en situaciones tan de alguna manera rutinarias que se venían realizando y que no deberían de ser en un momento tan único y repetible como era el parto. En ese sentido, toda la ley Nacer con Cariño, que representa y que ha sido la visión de nuestra primera dama Gabriela de Bukele, hoy está siendo reconocida al formar parte de uno de los únicos países a nivel mundial de los que conforman las Naciones Unidas, de los 193 países, en los cuales son guardianes de la lactancia materna. Entonces, ¿qué va a significar esto? Pues El Salvador va a tener que desempeñar las mejores funciones en el marco de la lactancia materna. Vamos a tener las mejores condiciones dentro de estos lugares en los cuales se da la recolección de la leche materna y pues aplicarla, que todos sabemos es una de las características para mantener saludables a nuestros niños. Esto viene de la política Crecer Juntos, ¿verdad? Que Sí. se crea la ley Nacer con Cariño. Es correcto, la política engloba todo, la política engloba desde previo al nacimiento hasta los 8 años de vida, y la ley Nacer con Cariño pues ya es el inicio de toda la política. ¿Y eso qué quiere decir? Previo al nacimiento hasta el posparto, y eso nos traduce a que hay inversión en cambios tanto de infraestructura, adecuaciones, pero lo más importante en el manejo y en el protocolo de la atención de la persona que va a tener el parto, y pues por supuesto incorporando a toda su familia. Una de las características particulares es el identificar una red de apoyo, una red que le va a brindar la capacidad de en todo momento estar a la par de la embarazada, y pues por supuesto esto puede ser su esposo, eso puede ser su madre, esto puede ser la persona, pero de esta manera que en todo momento se sienta acompañada y que esto se realice de la mejor manera, como debería de ser, único y repetible. Sí, conocí de un caso de unos amigos que dio a luz su esposa y él estuvo ahí acompañando. Eso es importante porque realmente... Casi solo en los privados se hacía, ¿no? En un privado usted podría hacerlo, pero ya en un público no dejaban entrar a uno. No lo dejaban entrar. Y ojo que aún en lo privado, y déjeme mencionarle, usted podía estar físicamente, pero casi que usted veía que salía y ya no veía al niño porque salían corriendo con el niño para la nursería. Ahora, eso no es lo que la recomendación internacional. Lo más importante de que el padre está en ese momento es el vínculo que se genera. ¿Y cómo va a generar un vínculo si ni siquiera tiene el bebé en la madre? El estímulo, ¿no? El acercamiento piel con piel. Es correcto. Entonces, ese contacto, pero así es, ese contacto piel con piel genera un vínculo tan importante que es trazador en el tiempo y que de alguna manera no se venía cumpliendo. Y es ahí donde una serie de actividades, porque esto es una serie de actividades que contempla muchos factores que están basados en la evidencia que la Organización Mundial de la Salud emitió, tienen una incidencia en los países importante, y El Salvador está siendo pues un pionero en esto. Bueno, hablando de eso, por cierto, el día de ayer la Asamblea Legislativa ratificó 5 convenios en materia laboral de la Organización Internacional del Trabajo que garantizan varios beneficios. Dentro de ellos está algo que tiene que ver con esto que estamos hablando, doctor, que es el convenio 183, estaba estudiándolo por cierto, que habla sobre la protección de la maternidad. El convenio establece que ninguna mujer
en estado de embarazo puede realizar actividades que consideren peligrosas para salvaguardar la vida de la madre de su bebé. También busca la equiparación de la licencia por maternidad a 18 semanas, tanto para la madre como para el padre, ¿va? Sí, observábamos que en ese momento había una diferencia bien marcada, y es que a la madre le daban 16 meses en el posterior al parto para poder tener todo el proceso, pero al padre le daban 3 días. Entonces no es lo mismo el poder tener ese acompañamiento que viene dando solo la madre sin su red de apoyo, ¿verdad? Entonces ahora con esto para cambiar pañales, para hacer todas las actividades. Sí. No, mire, hoy va a ser para uno de hombre que también estar. Eso es lo que la Asamblea está en este momento equiparando, 18 meses, primero en el tema de la madre, pero también del padre. Perdón, no son 18 meses, 18 semanas. Perdón. 18 semanas. Y lo más importante... Serían 3 meses. Serían 4 por 3, 12, no, 4 o 5 meses. Creo. Sí, y lo más importante, yo creo que aquí radica lo más importante, es que también busca el dar a toda la mujer la seguridad que posterior al parto ella va a tener todas las garantías para poder atender a su bebé recién nacido en ese momento que más lo necesita. Sí, todas las personas que han tenido un bebé se dan cuenta que los primeros días pues es lo más complicado. Sí, claro. Y más cuando es por primera vez que se está teniendo un bebé. Entonces definitivamente yo creo que esto viene a brindar una ayuda, esto viene a brindar total apoyo para que el desarrollo de este recién nacido y por supuesto esta experiencia que la familia va a tener pues sea de la mejor manera. Sí, a 18 semanas ahí acompañando, lástima que ya no podemos detener. Ay, hombre. Pero bueno, interesante la conversación, como siempre, ministro. Le agradezco mucho que nos actualice con esos temas. Ayer lo vi que también estaba inaugurando el Centro de Dermatología. Sí, el día de ayer cuéntanos un poco eso. Inauguramos el Centro de Dermatología. La dermatología en el país tiene un antecedente histórico importante, y es que un salvadoreño dermatólogo fue el que diagnosticó una de las enfermedades a nivel mundial de la dermatología que se llama dermatosis cenicienta. Y ayer inaugurábamos este Centro Dermatológico Nacional, y lleva el nombre precisamente de esta persona, el doctor Oswaldo Ramírez Cienfuegos, que es reconocido a nivel internacional. Pero lo interesante es que con este Centro Dermatológico Nacional ahora la población va a poder tener un acceso a esos padecimientos dermatológicos que tan difícil era en el territorio. Cuenta con tecnología, cuenta con toda la infraestructura, es totalmente digital, está totalmente equipado para poder brindar la atención. Incluso somos el único centro dermatológico en el país que cuenta con un propio dermatopatólogo que nos permite poder dar esa atención específicamente para patología dermatológica, y también una cámara de fototerapia para poder atender a la población que tiene patologías como la psoriasis, como el vitiligo, incluso algunos tipos de cánceres dermatológicos que van a poder ser abordados. Esta área cuenta con consultorios, con área de procedimientos, con área de patología, con área de fototerapia, y de esta manera pues se siguen ampliando la oferta de servicios del sistema de salud. Me queda claro. Gracias, doctor, por habernos acompañado como siempre. Un placer, y decirle a la población que continuemos siguiendo todas las recomendaciones sanitarias en cualquiera de las enfermedades. Cuidémonos, hay que seguirse cuidando. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.